Hola a todos, bienvenidos a este video sobre osciladores del curso de microelectrónica. En este caso nos vamos a dedicar a analizar lo que es el oscilador basado en amplificador operacional. Acá siempre va a ser relevante primero comprender cuál es el modelo del dispositivo que vamos a utilizar como amplificador para que nuestro oscilador pueda comenzar a funcionar. Recordar que el oscilador lo que busca es a partir de una entrada en DC, o sea, una entrada de corriente directa, poder generar oscilaciones constantes a lo largo del tiempo. Entonces, eso nos va a permitir un sistema que le genere una ganancia específica y unas características a partir del sistema. Teniendo en cuenta esto, lo primero es recordar cuál es el modelo del amplificador operacional. Entonces, un amplificador operacional nosotros lo podemos caracterizar simplemente como una resistencia de entrada, donde esta resistencia de entrada, que usualmente conocemos como RI, es una resistencia que tiende a infinito. Es un valor muy grande, es decir, acá lo podemos considerar prácticamente como un circuito abierto, que va conectado a una fuente dependiente, donde la fuente dependiente, recordar que las fuentes dependientes dependen de alguna parte que normalmente es la entrada y generan una salida con un factor de amplificación. Entonces acá lo que tenemos es una ganancia de voltaje multiplicado por nuestro voltaje de entrada. Dependiendo por qué conexión nosotros la tengamos, o sea, por ejemplo acá observando el dibujo que nosotros tenemos acá, que representamos en esta parte, lo que nosotros tendríamos es que lo podríamos colocar en la parte inferior. Pero realmente como se puede jugar a que sea entrada positiva o entrada negativa, lo vamos a dejar en la parte superior. Simplemente eso lo que va a cambiar es el signo de la salida, que ahorita veremos que sí es relevante, pero lo importante es que simplemente sea positivo o negativo, que no tenga parte imaginaria. Y acá en el modelo del amplificador operacional lo que tenemos es simplemente una resistencia de salida en serie que esta RO tiende a 0 ohmios. Eso quiere decir que esto tiende a ser un cable. A partir de este modelo nosotros podemos ya ahora sí comenzar a caracterizar lo que sería el comportamiento de nuestro sistema en general. Y ahorita nos daremos cuenta que esta parte de acá, simplemente al final lo que nos va a dar es esta ganancia, esta relación que tenemos en esta parte. Entonces, más que la misma configuración del amplificador operacional, porque simplemente nos va a relatar la ganancia, va a ser la conexión de los demás componentes que nosotros tenemos a lo largo. Listo, a partir de eso voy a partir de este modelo. Bueno, pues vamos a partir del modelo simplificado, donde RI pues tiende a infinito. Entonces simplemente tengo que acá hay más o menos nuestro voltaje de entrada. Entonces acá va a pasar lo mismo. Vamos a poner en rojo acá para diferenciarlo un poco. Entonces tenemos más y ya ahorita miramos hasta donde realmente nos llega en la parte inferior. Y conectamos con nuestra fuente dependiente. ¿Listo? Ahora sí sé que llegamos acá hasta el menos. Entonces acá hay más o menos nuestro voltaje de entrada, que va conectado a nuestra fuente dependiente, que en este caso seguimos con la misma distribución. Simplemente tenemos una ganancia eh, AV, o la podemos llamar G, como nosotros lo consideremos que es más fácil. AV multiplicado por nuestro voltaje de entrada, como nosotros lo caractericemos de forma más fácil. Acá repito, más o menos, dependiendo realmente de la distribución, pues ese signo va a cambiar. Acá al ser una entrada negativa, realmente pues esta ganancia va a ser negativa y va a cambiar como tal ese comportamiento. Y lo que vamos a tener acá es que en vez de la resistencia de RO, pues simplemente es un cable. Y este va a ser nuestro modelo simplificado como tal de nuestra fuente, de nuestro amplificador como fuente dependiente. Ya con eso vamos a conectar los demás componentes que tenemos en el sistema. Entonces, si nos damos cuenta, en este punto sería la salida de la fuente dependiente. Entonces, en la salida de la fuente dependiente va RG. Entonces, acá vamos a conectar simplemente una resistencia que vamos a denotar como RGate en este caso.
A partir de ese RGate miramos a qué va conectado en el sistema, ¿no? Entonces RGate acá nos damos cuenta que llega a Z1 que iría hacia tierra y a Z3 que iría hacia Z2. Entonces va hacia dos impedancias. Una que voy a dejar acá a este lado, ya veremos por qué, que sería Z3, que sería esta que tenemos acá en la parte intermedia que acaba de marcar, e iría hacia otra que es Z1. Listo. Ahora, ¿a qué va Z3? Z3 va a Z2. Acá conectamos a Z2. Y luego de esta iríamos a tierra. Entonces estas dos van acá a tierra en común. Listo. Entonces, en este caso, según el esquema, esta sería Z1, esta sería Z2. Hay importante a veces el orden, porque veremos diferentes tipos de osciladores. Puede que cambien. Ahorita nos daremos cuenta lo importante es la relación entre estas dos. Y ahora acá nos damos cuenta a qué van conectadas este medio de lo que está en el medio de Z2 y Z3 va hacia el amplificador operacional con la relación de las dos resistencias que dijimos ahorita que va a generar la ganancia que nosotros tenemos en el sistema. Entonces de acá del medio hay un cable completo que iría hasta nuestro voltaje de entrada. Ay, qué pena la línea extendida. Entonces esto iría a nuestro voltaje de entrada. Acá va a surgir un elemento importante y es, acá normalmente antes de iniciar lo que hay es un interruptor que cuando lo cerramos después de un tiempo, él no va a oscilar automáticamente, sino después de un tiempo que ya se asienta como tal el comportamiento, él va a comenzar a oscilar. Entonces, importante no es apenas lo conecto ya, directamente va a comenzar a oscilar, sino es un tiempo después de esto. Listo, ya teniendo en mente esto, acá lo podemos simplificar un poco el dibujo de esta forma, vamos a comenzar a analizar el sistema, donde algo importante, la salida del oscilador va a ser en esta parte. Entonces este va a ser mi Vout, que importante es diferente al Vout del amplificador operacional, ¿no? Digamos que ese es un elemento relevante. Este es diferente como tal al de nuestro sistema como tal. ¿Listo? Entonces el oscilador tiene la salida entre, en este caso, la impedancia Z2 y Z3. Que esa salida, los osciladores funcionan como elementos que se retroalimentan. Básicamente lo que tenemos acá es una retroalimentación del factor que vamos a desarrollar en este caso. Listo, a partir de eso ya podemos comenzar a analizar un poco el sistema. Bueno, acá evidentemente como es la salida va referenciada a tierra, ahí digamos que el otro elemento a tenerlo en cuenta. Lo mismo la entrada, ¿no? Que acá está en común, o sea, la entrada va del positivo de la entrada hasta tierra, salida hacia tierra. Listo, ya en mente de esto podemos dividir el sistema en dos partes. Uno, poder encontrar el voltaje que llega hasta este punto, lo va a llamar Vx, y otro que es llegar a este punto, que ya sería mi salida. Y al final lo que yo quiero, o lo que yo caracterizo en un lazo cerrado, es la relación voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces, esta es lo que yo voy a querer relacionar al final. Acá en la parte superior, y ahorita volveremos a ellos, acá está YDS sobre XDS, es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y esta es la característica de la función de transferencia, donde al final lo que me va a pedir como tal ese sistema es que esto de acá a cierta frecuencia específica cumpla ciertas condiciones. Entonces, este segmento de acá, que son los criterios de Barkhausen, al final debe ser igual a 0 para cumplir como tal ciertas condiciones de comportamiento del sistema. Ya nos daremos ahorita cuenta por qué, digamos ahorita que desarrollemos como tal completamente el sistema. Listo, ya en mente de esto, yo voy a poder intentar calcular primero qué llega
al punto X. Entonces, esto lo podría plantear por nodos, por mallas, como yo lo pueda estructurar de forma más eficiente. Acá realmente una forma fácil como tal es poder convertir toda esta red. Básicamente, cuando vieron ustedes circuitos equivalentes o redes de dos puertos, convertir toda esta red en una sola impedancia. Entonces, esto lo puedo convertir en un Z equivalente, una impedancia equivalente de lo que ven hacia acá. Acá un elemento importante, como esto en el instante inicial está abierto, pues lo que nosotros tenemos es que simplemente Z2 y Z3 van a estar en serie. Entonces yo puedo calcular esta Z equivalente como Z3 más Z2 que están en serie, y esa resultante va a quedar en paralelo con Z1, ¿no? Estas dos las sumamos, nos quedan en paralelo con Z1. Entonces, por Z1 sobre Z3 más Z2 más Z1. Esa sería mi impedancia equivalente resultante en esta parte. ¿Para qué va a servir eso? Me va a facilitar para calcular Bx, porque Bx simplemente me va a quedar la fuente dependiente conectado con la resistencia y conectado con el Z equivalente que nosotros tendríamos. Este es Z equivalente, este sería R-gate, y lo que yo dije, primero voy a calcular este voltaje que sería el voltaje X, el voltaje que tendríamos en este punto. Acá pues lo que les he dicho, pues la polaridad va a ser indistinta cuando hallemos el comportamiento, y veamos que el Z equivalente al final acá abajo va conectado a tierra, ¿no? Entonces acá podemos perfectamente aplicar un divisor de tensión. Entonces el divisor de tensión simplemente va a ser el voltaje de la fuente, que es la ganancia del amplificador por el voltaje de entrada, y lo multiplicamos, como queremos calcular es el voltaje en Z equivalente, que sería Bx, multiplicamos por Z equivalente y lo dividimos en Z equivalente más R-gate. Ahora comprendamos por qué queremos calcular este voltaje. Si nosotros tenemos el voltaje en este punto y queremos calcular el voltaje VO, simplemente acá podemos volver a aplicar un divisor, donde va a ser el voltaje que cae sobre Z2. Entonces realmente esa es la premisa y lo que nos va a permitir calcular a futuro. Listo, con esto entonces tendríamos nosotros que el voltaje X va a ser la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada multiplicado por Z equivalente. Entonces, Z equivalente es todo esto, Z3 más Z2 multiplicado por Z1 sobre Z3 más Z2 más Z1. Ahí lo podemos organizar al contrario, ¿no? Digamos que eso no hay ningún inconveniente. Todo esto dividido en, que la línea no quede tan recta, en esa misma impedancia Z3 más Z2 por Z1 sobre la sumatoria de las tres, Z3 más Z2 más Z1 más RG. Listo, entonces acá pues la operación sería tratar de simplificarlo, ¿no? Si queremos simplificarlo, lo que podemos hacer es extender como tal lo que está dividiendo, ¿no? Porque nos damos cuenta que acá este factor de acá que acaba de marcar con rojo es igual a este factor de acá. Entonces lo vamos a poder, si yo extiendo esta parte que está dividiendo en la parte inferior, lo vamos a poder extender para facilitar un poco el proceso. Entonces en este caso tendríamos la parte superior sigue quedando igual, AB por BI multiplicado por Z3 más Z2, en paréntesis, por Z1. Y lo que tendríamos es que al extender esto, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar esto por esto está dividido en 1, más esto por esto, dividido en Z3, Z2 más Z1. Entonces en este caso simplemente anulamos como tal eso que queda en la parte de
división de las dos fracciones y nos queda simplemente z3 más z2 por z1 multiplicado por 1, entonces pues simplemente z3 más z2 sobre z1 más rg multiplicado por todo esto, z3 más z2 más z1, ¿listo? Digamos que ahí no lo escribí dos veces porque pues simplemente sería para cancelarlos. Tener en cuenta simplemente extendimos como tal el denominador. Listo, ya ahora sí tenemos relativamente organizado el voltaje hasta este punto. Ahora lo siguiente es que nosotros tenemos, en este caso, que era lo que mencionaba anteriormente, lo voy a colocar acá de azul, simplemente impedancia con otra impedancia que va hacia tierra y conozco que acá hay un voltaje Vx. Entonces acá, si yo quiero saber este voltaje, que sería el voltaje de salida, y acá estaría Z3 y acá estaría Z2, simplemente vuelvo y aplico otro divisor, donde pues lo que nosotros tendríamos es que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje X multiplicado por Z2 multiplicado, eso, sobre, qué pena, sobre Z2 más Z3. Y listo. Ahora reemplazamos Vx, entonces nos quedaría AV por BI por Z3 más Z2 multiplicado por Z1. Todo esto dividido en Z3 más Z2 por Z1 más RG Z1 más Z2 más Z3. Ahí lo que les decía, el orden no afecta. Y todo esto multiplicado, que me faltó, lo hubiera podido colocar al inicio, Z2 más Z3. Listo. Acá pues podemos simplificar evidentemente el Z2 más Z3. Simplemente se va con Z2 más Z3. Y ya con esto, mira acá en verde, voltaje de salida sobre BI va a ser igual a la ganancia de voltaje multiplicado por Z1 multiplicado por Z2 y todo esto dividido en Z2 más Z3, acá lo escribí simplemente un poco más organizado, más RG Z1 más Z2 más Z3. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos gran parte del comportamiento que tendríamos para ese sistema. Ahora nos dicen, y acá por eso venía acá a esta parte, y ahorita compararemos un poco. Listo, al final pues las zetas, R pues es resistencia, es una parte real, pero las zetas sí tienen un comportamiento imaginario. Entonces lo que vamos a tener al final es que Z1 es JX1, Z2 es JX2, Z3 es JX3. Acá pues pueden ser condensadores o bobinas, eso va a implicar pues que esto va a ser negativo o positivo, ¿no? Digamos que son las posibilidades que nosotros tendríamos en este caso. Listo, ahora reemplacemos como tal en la ecuación a partir de estos elementos. Vamos a volver al verde. Entonces voltaje de salida sobre voltaje de entrada va a ser AB multiplicado por Z1, entonces JX1 multiplicado por JX2, que sería Z2. Todo esto acá en la parte inferior va a ir dividido en Z2 más Z3, entonces JX2 más JX3 multiplicado por Z1, JX1 más RGate por JX1 más JX2 más JX3. Listo, acá pues ya comenzamos a operar porque lo que nos interesa es ver la forma como tal de esa función final, ¿no? Entonces, recordar J por J es menos 1, entonces arriba nos queda menos la ganancia de voltaje por X1 por X2. En la parte inferior, estas tienen J en común, entonces lo puedo sacar, entonces J por J menos, entonces nos queda menos X1 factor de X2 más X3, más todas estas tienen J, entonces puedo sacar la J común, entonces J por RG sobre X1 más X2 más
x3. Listo. Ahora lo que nos dice esto es que la función como tal, y acá era donde iba, que esta parte 0, más literal como tal, va a ser esta parte que tenemos acá, porque lo que nos dice es que la magnitud debe ser 1 y además el ángulo debe ser 0,180 grados. La única forma de que sea 0,180 grados es que todo sea real. Entonces, para que todo este componente sea real, este factor que nosotros tenemos acá debe ser igual a 0. ¿Listo? Para que esto dé real, por ende pueda conseguir una magnitud unitaria y pueda conseguir además un ángulo de 0,180 grados. Recuerden que un desfase de 180 grados simplemente es que la salida es negativa con respecto a la entrada. Entonces, tenemos que cumplir que esto sea igual a 0. Eso implica que alguna de las impedancias debe ser diferente. ¿Qué quiere decir que sea diferente? Dos sean condensadores y una bobina, o dos sean bobinas y un condensador, para que como su reactancia, una sería negativa, se puedan anular. Es la única forma posible de que esto se cumpla. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. A partir de eso, también nosotros lo podríamos pensar en la parte superior, ¿no? Entonces, en la parte superior, si nosotros queremos que esto mantenga el comportamiento establecido, pues lo lógico es que x1 y x2 sean del mismo tipo. Eso quiere decir que la que va a ser diferente es x3. Entonces yo podría decir que simplemente x3 va a ser igual. Bueno, primero digamos que agrupando todo lo que representaría esa ecuación, tendríamos que x1 más x2 más x3 sea igual a 0, ¿no? Porque la otra opción es que RG sea 0, digamos que para que todo esto se vuelva a 0, y pues ahí no estaría haciendo nada el sistema realmente. O que J fuera 0, pero eso no es posible, que pues ya es una magnitud. Entonces, a partir de esto y de la afirmación que acaba de decir que la gracia es que x1 y x2 fueran del mismo signo, lo que podemos despejar es x3. Entonces, x3 en este caso va a ser igual a menos x1 menos x2 para este sistema que tenemos acá. Listo, con eso en mente y entendiendo que esto vale 0, lo que yo tendría para este sistema es que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, cuando nosotros queramos en el punto de oscilación, eso es importante, en el punto de oscilación, identificar el comportamiento del sistema, esto se debe volver 0 y ahorita más adelante o dependiendo del tiempo en otro video, evaluaremos como tal ese comportamiento. Lo que tendríamos es que esta ecuación nos quedaría como menos AB por x1 por x2 sobre menos x1 por, acá qué pena que me falta un 3, esto es 3, ¿no? x2 y x3 que estamos pasando acá, por x2 más x3. Entonces, en este caso yo puedo cancelar el menos, el x1 y me quedaría simplemente que esto es AB por x2 sobre x2 más x3. ¿Listo? Esa sería una de las formas de expresarlo. Otra forma es, pues a partir de la ecuación que acabamos de plantear, AB por x2, reemplazo en la parte inferior x3, entonces va a ser x2 menos x1 menos x2, cancelo x2, y va a ser simplemente AB multiplicado por x2 sobre x1. ¿Listo? Esta sería otra forma como tal de poder representar el comportamiento de este sistema, donde ya cumple la condición de desfase como tal sea o 0 o 180, pero ahí faltaría que cumpla la otra condición, ¿no? Y es que sea ganancia unitaria. Realmente digamos que para que comience a oscilar en el punto inicial debe ser un poco mayor como tal a esa parte unitaria que nosotros tendríamos en el sistema. Entonces acá podría ser simplemente que esto sea igual o mayor a 1. ¿Qué va a implicar eso? Lo que nosotros vamos a tener es una atenuación dada por este factor y lo que tenemos que garantizar es que la ganancia AV pueda suplir esa atenuación que nosotros estamos teniendo para cualquier tipo de
de factores que nosotros estemos desarrollando. Entonces, a partir de eso es que nosotros entendemos cómo sería el comportamiento del sistema. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, hay dos configuraciones que son las principales como tal de redes de impedancias para generar osciladores, que acá para simplificar, que me demoraba mucho escribiéndolo, son las configuraciones Hartley y Colpitts. Entonces, la diferencia